Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Omar y hago videos para personas que están pasando por el proceso de inmigración familiar. En el video de hoy les voy a mostrar cómo llenar el formulario I-130 en papel. Primeramente, para encontrar el formulario, primero vayan al sitio web del USCIS y hagan clic en el menú desplegable que dice Forms. En la columna de Family Based Forms encontrarán la petición para parientes extranjeros. Esto los llevará a la página donde pueden presentar el formulario en línea, lo cual en mi opinión es mucho más fácil. En un video futuro mostraré cómo llenar este formulario así en línea. Pero si eligen llenarlo en papel, desplácense un poco más hacia abajo en el menú y hagan clic donde dice Forms and Documents Downloads. Aquí encontrarán el formulario que buscamos. Le damos clic. Pueden llenarlo en su navegador de internet o descargarlo y editarlo usando Adobe, que es lo que yo personalmente recomiendo. Para descargarlo solamente le dan clic a este icono y lo buscan en su computadora. Lo primero que quiero que presten atención es a la fecha de expiración. Cada vez que llenen formularios del sitio del USCIS, asegúrense de que están llenando la última versión disponible y con la última fecha de expiración en su sitio. USCIS actualiza los formularios cada 6 meses aproximadamente. Si el formulario está actualizado, es mejor completarlo con la última versión. Ahora pueden saltarse toda esta primera parte y empezaremos aquí. Parte 1. Relación. Un par de definiciones rápidas. La persona que llena esta solicitud se llama peticionario, el ciudadano o residente permanente de Estados Unidos. Y la persona que es su pariente, su esposa, a quien desea que emigre a los Estados Unidos, ese es el beneficiario. Aquí en la parte 1 se les pedirá que identifiquen para quién están presentando esta petición. Cónyuge, padre, hermano, hermana, hijo. Digamos, por ejemplo, cónyuge. Cojamos el cónyuge, pero a lo largo del formulario también daremos ejemplos si lo están llenando para otros familiares. Ahora solo responderán a la pregunta 2 si están presentando esta petición para un padre o un hijo. Si están presentando esto para un cónyuge, pueden dejar esta pregunta 2 en blanco. Respondan a la pregunta 3 solo si el beneficiario es una hermana o hermano. Pasando a la pregunta 4, que dice, obtuvo su estatus de residente permanente legal o ciudadanía a través de adopción, aquí respondan sí o no. En la inmensa mayoría de los casos es un no. A continuación, proporcionen su información en la parte 2. Como peticionario, proporcionen su número de registro de extranjero. Solo tendrán un número de registro si son el tipo de peticionario que es residente permanente o solía ser residente y se naturalizó. Si nacieron en los Estados Unidos o adquirieron su ciudadanía a través de sus padres, no tienen su número, no van a tener un número de registro de extranjeros. En nuestro caso, nuestro peticionario no tiene número de registro de extranjeros. A continuación, proporcionen el número de cuenta del USCIS, si tienen uno. Solo obtendrán un número de cuenta si ustedes como peticionarios han presentado alguna solicitud en línea, pero también en este caso probablemente deberían llenar la solicitud desde su cuenta si es que tienen un número de usuario en línea. En la 3, proporcionen su número de seguro social. Luego, proporcionen su nombre completo. Pasando a la siguiente página, si han utilizado otros nombres, pueden proporcionarlos aquí. Por ejemplo, si cambiaron su nombre durante el proceso de naturalización, indiquen cualquier otro nombre que hayan utilizado aquí. Si son una mujer y están llenando esto y obtuvieron un apellido de soltera, también pueden indicarlo aquí. Si se quedan sin espacio, por ejemplo, pueden desplazarse hasta la última página y agregar más nombres si han utilizado otros antes. También mencione apodos, pero no se refiere a los apodos que sus familiares o amigos le llaman. Esto significa cualquier apodo que hayan usado en documentos o solicitudes. Luego proporcionen el lugar donde nacieron. No pide exactamente el estado, pero pueden proporcionarlo. O puede que tenga la ciudad un nombre muy común. Proporcionen el país de nacimiento, así como su fecha de nacimiento
y su sexo. Pasando a la siguiente sección, proporcionen su dirección actual de correo. El nombre a cargo de se refiere a cualquier persona que esté recibiendo correo en su nombre. Por ejemplo, si están residiendo y recibiendo correo en su dirección, pueden dejar toda esa primera línea en blanco. Pero digamos que están viviendo en un lugar que no es su lugar oficial de residencia y desean que alguien más reciba el correo. En ese caso, pueden escribir el nombre de esa persona aquí y responder esa pregunta. Si su dirección de correo actual es la misma que su dirección física, respondan sí en la pregunta 11. En ese caso, la siguiente sección que pide su dirección física se puede dejar completamente en blanco. Esta sección pide su historial de direcciones de los últimos 5 años, ya sea dentro o fuera de Estados Unidos. Les pide que proporcionen su dirección actual. Primero, claro, por lo que como nuestra dirección de correo es nuestra dirección actual, simplemente dejaremos la sección en blanco y pasaremos a la dirección física 2. Esta es la dirección donde vivieron inmediatamente antes de su dirección actual. Una vez que completen esta sección de la dirección, proporcionen las fechas en las que vivieron en esta penúltima dirección. Como aquí pide los últimos 5 años y todavía en nuestro ejemplo no hemos cubierto 5 años de historia, vamos a desplazarnos hasta la página de información, la que vimos antes, y aquí indicamos nuestra dirección física número 3 para completar nuestro historial de 5 años. Esta sección les pide que hagan referencia a qué página, número de parte y potencialmente número de ítem. Están refiriéndose para aclarar o expandir en la solicitud principal. El historial de direcciones estaba en la página 2, parte 2, y pueden dejar el número de ítem en blanco en este caso. Digamos, por ejemplo, que esta dirección completa nuestro historial de 5 años. Pero si necesitan proporcionar más direcciones, pueden continuar escribiendo en el mismo cuadro. No tienen que escribir en un cuadro separado cada vez, especialmente para aquellos de ustedes que tienen mucho historial de direcciones o empleos. Hablaremos de esta parte más tarde. En ese caso pueden, por ejemplo, seguir y decir algo como dirección física 4 y proporcionar esa información aquí tanto como puedan. Ahora pasamos a la información marital y de los padres. Aquí pregunta cuántas veces han estado casados. Esto incluye matrimonio actual también y otros pasados matrimonios. Digamos que en nuestro caso es uno solo. Proporcione su estado civil y la fecha de matrimonio actual estamos hablando. O también proporcionen el lugar de donde se casaron. A continuación, proporcionen los nombres de todos sus cónyuges. Primero, por supuesto, proporcionen la información sobre su cónyuge actual y luego si han estado casados o divorciados antes o incluso si han tenido algún matrimonio anulado, necesitarán indicarlo aquí también en su historial marital de cónyuge. La sección es esposo, esposo 2. A continuación, proporcionen los nombres de todos los cónyuges. Primero, la información sobre su cónyuge actual. Luego, esta pregunta pide la fecha en que terminó el matrimonio. Si están actualmente casados, pueden simplemente dejar esto en blanco. Pero si han tenido otros matrimonios, por ejemplo, vamos a decir que aquí en esta sección había otro matrimonio con nombre, apellido, entonces tendrían que poner la fecha en que ese matrimonio terminó. A continuación, proporcionen información sobre sus padres. Aquí estamos hablando aún sobre el peticionario, o sea, el ciudadano americano residente. No importa realmente en qué orden indiquen el nombre completo de sus padres, fecha de nacimiento, sexo, así como el lugar donde nacieron y donde residen actualmente. Si por alguna razón uno de sus padres está fallecido, escribirán fallecidos en la primera línea. Proporcionen la información para el segundo padre. Acá. Esto está pidiendo la información de los padres biológicos, a menos que hayan sido adoptados legalmente. En ese caso necesitarán proporcionar la información de sus padres adoptivos. A veces pueden hacer la pregunta de si ya no tienen contacto con los padres o si realmente no se sabe nada sobre ellos. ¿Se debería seguir proporcionando información? La respuesta es sí. Aún debes proporcionarla en la mejor forma posible. Entonces, por ejemplo, si solo conoces el nombre de tu padre pero no sabes su fecha de nacimiento, puedes después de imprimir este formulario escribir desconocido o dejarlo en blanco. Seguimos con información sobre el peticionario,
sobre ciudadanía y residencia. Ahora proporcionamos la información sobre el estatus del peticionario. La pregunta es, ¿eres ciudadano o residente permanente? Si eres ciudadano estadounidense, se te pedirá que indiques cómo obtuviste tu ciudadanía, ya sea por nacimiento en Estados Unidos, naturalización o a través de tus padres. Entonces, en nuestro caso, digamos que nacimos en Estados Unidos, te pregunta si has obtenido un certificado de naturalización o ciudadanía. Si te naturalizaste, deberías tener un certificado de naturalización. Si lo obtuviste a través de tus padres, la ciudadanía, idealmente deberías tener un certificado de ciudadanía, pero en algunos casos las personas no lo tienen. Simplemente solicitan un pasaporte inmediatamente. Si respondes sí, necesitarás proporcionar el número del certificado y el lugar donde se emitió. Para los certificados de naturalización, el lugar de emisión suele ser el lugar donde tuviste la ceremonia de naturalización. Así que en nuestro caso es no, porque es por nacimiento. Entonces seguimos adelante. Ahora respondemos a las preguntas 40 a la 41 solamente si eres un residente permanente legal. Deberás indicar tu clase de admisión. Esto aquí no se refiere a cómo entraste a Estados Unidos o qué visa tenías originalmente. Esto pide el código alfanumérico que está en tu tarjeta verde debajo de categoría. La fecha de admisión es la fecha en que se emitió tu tarjeta verde y el lugar de admisión es donde recibiste tu tarjeta verde o residencia. Esto puede ser la oficina de campo si ajustaste tu estatus o si por ejemplo fuiste aprobado en el extranjero. Entonces aquí puedes escribir la embajada. Y luego te preguntará si obtuviste tu estatus de residencia a través de un caso basado en matrimonio, pero nuevamente, como somos ciudadanos, no tenemos que completar nada de esto, solo si somos residentes permanentes. Esto solicita el historial laboral de los últimos 5 años. Escribe primero el empleador actual. Si actualmente estamos desempleados, escribimos entonces desempleado, en este caso desempleado. Si somos jubilados, entonces podemos escribir jubilado e indicar la fecha desde cuándo estás jubilado. Tal vez seas estudiante, entonces puedes escribir estudiante. Si escribes desempleado, estudiante o jubilado, no tienes que llenar dirección, solo necesitarás llenar las fechas. Entonces completa el nombre del lugar donde trabajas, dirección actual, ocupación y cuándo comenzaste a trabajar allí. A veces no sabemos si incluir los periodos de inactividad laboral. Definitivamente deberíamos incluirlos acá. Y si, por ejemplo, no pudimos completar nuestro historial laboral de 5 años en nuestras secciones de empleador 1 y empleador 2, vamos a desplazarnos hacia abajo, hacia la última página nuevamente y vamos a llenar también en los cuadros otros empleadores que hayamos tenido hasta completar los 5 años de historial. Otra pregunta que me hacen es, ¿qué pasa si tengo 2 trabajos actualmente? Supongamos que tienes este trabajo que aparece como presente aquí y está prerellenado, y si tienes otro trabajo que actualmente ocupas, entonces puedes ponerlo en el empleador 2. Puedes escribir este trabajo aquí y también en este caso puedes escribir la fecha que comenzaste. Pero para la fecha del 2 puedes dejarlo en blanco y luego con bolígrafo escribir presente. O si tu navegador electrónico lo permite, escribir presente en esta sección de acá. Ahora pasando a la siguiente, proporcionamos la información biográfica del peticionario. Tenemos que su etnia, su raza, altura, color del pelo, ojos y el color de su cabello. Se te pedirá que proporciones información sobre tu beneficiario en la parte 4. Es muy probable que no tengas un número de registro de extranjero si nunca has estado en Estados Unidos o si están aquí con visa, no inmigrante. Probablemente no tengan un número A, un número alien. Sin embargo, si tu beneficiario está aquí con una visa H, cualquier otra visa, tal vez estén aquí con asilo o algún otro estatus como DACA, por ejemplo, entonces probablemente sí tengan un número A. Si tienen uno, te indica en esta sección. Si tu beneficiario tiene un número de cuenta en línea de UCIS, también puedes proporcionarlo aquí. Ten en cuenta que esto solo se refiere a su propia cuenta en línea del USCIS, no la cuenta del peticionario, y su número de seguro social si es que tienen. Ahora proporciona el nombre completo de tu beneficiario. Entonces, en nuestro caso, como estamos peticionando a nuestra esposa, obviamente el nombre de nuestra esposa que indicamos anteriormente en la solicitud será el mismo que el nombre de nuestro beneficiario. Y si tu beneficiario ha utilizado otros nombres, proporciónalos
en esta sección. Y supongamos que en nuestro caso el beneficiario usó un apellido de soltera antes de cambiarlo al apellido de su esposo. Por cierto, si estás completando esta solicitud para tu esposa, me hacen con frecuencia una pregunta de si pueden escribir su nuevo apellido de casada en esta solicitud. Y afortunadamente la respuesta es sí. Así que incluso si aún no tienes documentos oficiales que muestren el apellido de tu esposa, aún puedes escribir su nuevo apellido en todas las solicitudes. Y la forma en la que escribas este nombre aparecerá de la misma manera en tu tarjeta de residencia. Así que si deseas que tu nuevo apellido de casada esté en tu tarjeta de residencia, llena todas las solicitudes usando el nuevo apellido de casada. Incluso si en tu certificado de matrimonio aún tienes que escribir tu apellido de soltera. USCIS aún te permitirá cambiar tu apellido en las solicitudes, ya que en el certificado de matrimonio podrán ver cuál es el apellido de tu cónyuge. Ahora continuando, proporcionamos el lugar de nacimiento del beneficiario y el país de nacimiento, su fecha de nacimiento, sexo, y luego se responde si alguien ha presentado alguna vez una petición para este beneficiario. Esto incluye peticiones I-130 para familiares, I-129F para prometidos, 129 para empleos, peticiones humanitarias como la 134A, etc. Nuestro beneficiario está actualmente en los Estados Unidos y ajustará su estatus acá. En ese caso, la dirección física del beneficiario probablemente será la misma que la dirección actual del peticionario. Por supuesto, si tu beneficiario reside en el extranjero, entonces esta sería su dirección física actual. Si tu beneficiario está visitándote, pero planea regresar a su país de origen para continuar el proceso, en ese caso su dirección física será la dirección en el extranjero. A continuación, proporciona la dirección en los Estados Unidos donde tu beneficiario planea vivir. Entonces, como nuestro beneficiario ya está en los Estados Unidos, simplemente escribimos same, la misma. Pero digamos que el beneficiario actualmente está en el extranjero y en esta sección ya proporcionaste su dirección en el extranjero, en la sección de arriba, pero si tu beneficiario vive en el extranjero, en esta segunda sección podemos escribir same porque ya proporcionamos esa dirección en una sección anterior. A continuación, proporciona el número de teléfono del beneficiario en estas dos secciones. Notarás que a veces el formulario no te permite llenar números de teléfonos extranjeros con caracteres especiales como el signo más. En ese caso, puedes dejar esta sección en blanco y luego escribirlo con bolígrafo después de imprimir la solicitud. Proporciona la dirección de correo electrónico de tu beneficiario. Ahora continuando, proporcionamos la información marital del beneficiario. ¿Cuántas veces ha estado casado este beneficiario? En nuestro caso solo ha estado casado una vez. Proporcionamos el estado civil, la fecha del matrimonio actual, ya que estamos solicitando para nuestro cónyuge. Mucha de esta información será repetida, incluyendo el lugar donde ocurrió el matrimonio. A continuación, proporcionamos el nombre del cónyuge del beneficiario y la información sobre el cónyuge actual. Como nuestro beneficiario está casado con nuestro peticionario, básicamente el cónyuge será nuestro peticionario. Por eso es información repetida. Como están actualmente casados, dejaremos esta línea en blanco, ya que su matrimonio no ha terminado. Si nuestro beneficiario alguna vez ha estado casada con otras personas antes, entonces proporcionaremos la información del cónyuge aquí en esta sección. Ahora continuando, proporcionamos información sobre la familia del beneficiario. Esto sencillamente nos pide proporcionar información sobre cónyuge, hijos del beneficiario. Una vez más, escribimos el nombre del peticionario acá, ya que es su cónyuge, y aquí declaramos su relación con el beneficiario. Si el beneficiario tiene algún hijo, entonces los hijos irán en estas secciones de acá. Esto no solo incluye los hijos biológicos, sino también los hijastros, e incluye hijos de cualquier edad. Tenemos que tener en cuenta que solo se escribe al cónyuge si actualmente están casados. Si estás llenando esta solicitud para padres, por ejemplo, incluirás al otro padre si aún están casados aquí. Lo mismo se aplica a cualquier hijo. También debes incluir tu propio nombre, ya que como peticionario sigues siendo su hijo. Así que en este caso no olvides incluirte a ti mismo cuando estás pidiendo a tus padres. Pasando a la información de entrada del beneficiario. Si el beneficiario ha estado alguna vez en los Estados Unidos, no solo se pregunta si está actualmente en Estados Unidos, sino si alguna vez ha estado aquí.
Aquí se responde sí o no. Si tu beneficiario está actualmente en Estados Unidos, deberás completar las preguntas 46A a la D. Pero nuevamente, solo si el beneficiario está en Estados Unidos en este momento. En nuestro ejemplo, está en los Estados Unidos. Primero encontramos la clase de admisión, o sea, con qué visa ingresó más recientemente. Digamos, por ejemplo, en nuestro caso, que nuestro beneficiario ingresó como estudiante F1. Aquí podemos buscar el F1. Su número de registro I-94 puede encontrarse fácilmente en el sitio web CBP. Notarás que este formulario puede no permitirte escribir letras en esta sección exactamente. Así que, por ejemplo, si tu I-94 tiene alguna letra, puedes dejarla en blanco esta sección y después imprimir el formulario y a mano escribir el número de la I-94. A continuación proporcionamos la fecha de llegada, que es la fecha de llegada más reciente que aparece en la I-94. Si es estudiante, es probable que la expiración esté escrita como DS, o sea, duración del estatus. Mientras sea estudiante, puede permanecer legalmente en Estados Unidos, por lo que en ese caso no te permitirá escribir DS en el formulario. Lo escribirás a mano después de imprimir esta forma. Luego proporcionamos el número de pasaporte, incluso si no está actualmente en Estados Unidos, y el país que emitió ese pasaporte. Aquí documento de viaje se refiere a algo distinto a un pasaporte, es decir, como una tarjeta de cruce fronterizo. En ese caso, ese sería su documento de viaje. Quizás seas un refugiado o asilado. En ese caso, podrías tener un documento especial de entrada para refugiados. Y esto también se considera un documento de viaje, que escribirás aquí junto con la fecha de expiración. Si tu beneficiario ingresó a Estados Unidos hace mucho tiempo y aún está en Estados Unidos y el pasaporte que usó para ingresar expiró y tal vez lo renovó, debes incluir los detalles del pasaporte que usaron para ingresar, incluso si está vencido. Harías lo mismo en todas las demás aplicaciones como en la de ajuste de estatus y la I-765. Realizarán verificaciones de antecedentes y revisarán la información de entrada basada en el pasaporte que se usó en la entrada. Si tu beneficiario aún no tiene un pasaporte, por ejemplo, si está en el extranjero y procesará su caso en un consulado, está bien. No tienes que incluir esa información en la I-130. Sin embargo, ten en cuenta que para cuando su caso llegue al National Visa Center, deberás tener un pasaporte válido porque no podrán continuar sin un número de pasaporte. Luego proporcionamos la información de empleo y de procesos migratorios del beneficiario. Información de empleo, digamos que nuestro beneficiario está desempleado. Entonces podemos dejar toda esta sección en blanco. Después proporcionamos información adicional sobre el beneficiario si alguna vez ha estado en procesos migratorios. Los procesos migratorios se refieren a procedimientos como revocación, exclusión u otros procedimientos judiciales relacionados con inmigración. No significa si alguna vez ha solicitado otras visas. No, solo se refiere a estos tipos de procedimientos. Pasando entonces a la información del beneficiario en su idioma nativo. Solo necesitas proporcionar esta sección si el idioma nativo de tu beneficiario no utiliza letras romanas. Las letras romanas son las letras en inglés, como en los países europeos de América Latina o Central. En este caso puedes omitir esta sección, pero si el idioma nativo de tu beneficiario es ruso, chino, japonés, árabe o cualquier otro idioma con caracteres diferentes a nuestras letras en inglés, entonces deberás llenar estas preguntas. Pasando a la sección para tu cónyuge, si estás solicitando solo para tu cónyuge, deberás proporcionar la dirección más reciente donde han vivido juntos. Como nuestro ejemplo están viviendo en los Estados Unidos, su dirección actual de correspondencia será la más reciente donde vivieron juntos. Si actualmente residen en esa dirección, entonces simplemente dejaremos la fecha en blanco. Ahora la parte más importante de la solicitud es esta que viene. No se puede enfatizar lo suficientemente importante que son estas preguntas. Quiero que recuerdes una cosa al llenar este formulario. Responde solo una de estas dos secciones, la 61 o la 62. Nunca las dos a la vez y nunca dejes ambas en blanco. Esta sección 61 pregunta si tu beneficiario solicitará ajuste de estatus, lo que significa que está actualmente en Estados Unidos, y presentará el formulario I-485. Esta pregunta si tu beneficiario estará en el extranjero o en una embajada o consulado cuando presente el formulario. Si no respondes a ninguna de estas dos, USCIS retendrá tu petición aprobada y no te permitirá avanzar en tu caso a menos que pagues
una tarifa elevada y llenes otro formulario para transferir esta petición a una embajada. Si llenas ambas preguntas, USCIS hará lo mismo. Necesitarás saber con certeza si transferirán tu petición a un consulado en el extranjero o si continuarás con el ajuste de estatus. En nuestro caso, nuestro beneficiario está ajustando su estatus en el país, así que simplemente escribimos la oficina de campo donde tendrá su entrevista para la residencia o la oficina de campo más cercana a ella. Ten en cuenta que esta no es la instalación de procesamiento inicial donde enviará su caso, sino la oficina local que procesará este caso. Si no sabes cuál es su oficina local, simplemente escribe el lugar donde reside actualmente. También puede verificar cuál es su oficina de campo visitando el localizador de oficinas en el sitio del USCIS, ingresando su código postal. Y ahí le dirán cuál será su oficina de campo, que es la que debe escribir aquí en esta sección. Pasando a la parte 5, pregunta si alguna vez ha presentado peticiones anteriormente para este o para otro beneficiario. Esto se refiere nuevamente a las peticiones I-130 y I-140. Esta sección pregunta si está presentando peticiones separadas para alguien más al mismo tiempo. Esto es en casos de peticionarios que envían peticiones para ambos padres. En ese caso, una de las peticiones I-130 será para un padre y aquí escribirá el nombre del otro. O si está solicitando para su cónyuge e hijastros al mismo tiempo, deberá proporcionar esa información aquí, donde dice relativo. Finalmente, pasando a las últimas secciones, de las 6 a la 9, aquí proporcionaremos la información de contacto e indicará cómo completó esta solicitud. Si entiende inglés y llenó este formulario por su cuenta, marque la casilla 1A. Pero si alguien más le tradujo las preguntas, marque la casilla 1B e indique el idioma que utilizó para interpretar el formulario. Si aplica también, puede marcar la casilla 2. Si otra persona preparó este formulario para usted, márquelo aquí e indique su nombre. Aquí siguiendo ponemos el teléfono de día del peticionario. Muchos ya no tienen eso. Lo más probable es que el número de celular del peticionario y su correo electrónico. Por acá seguimos a la firma y fecha de cuando la solicitud se llenó. De la parte 7 a la 9, si aplica, si se usó un intérprete, hay que poner toda la información del intérprete, dirección, nombre, teléfono, y también si un preparador ayudó a llenar esta forma, también su información, su nombre, apellido, dirección de correo, correo postal. Pero en nuestro caso no usamos un preparador o una persona que nos tradujo. Y hemos llegado a la última página, la página de información adicional. Una nota sobre esta página en particular: si necesita hacer copias, puede hacer copias de ella. Si utiliza una hoja de papel separada para proporcionar información adicional, deberá escribir su nombre en cada una de esas hojas y firmar y fechar cada una de ellas. Eso solo se aplica a cualquier hoja adicional que haga usted mismo. Pero si continúa haciendo copias de estas mismas páginas adicionales, no necesita ni fecharla. Si no necesitó esta página para completar información adicional, igual debe de adjuntarla a su formulario. Cada página de la solicitud debe estar incluida, incluso si está en blanco. Y debe escribir su nombre en esta página, incluso si no planea utilizarla. Si entonces se pregunta qué tipo de evidencia necesita adjuntar, además de este formulario, le recomiendo que revise las instrucciones del formulario, las cuales también están disponibles en el mismo sitio donde descargó esta forma. Si está completando esta solicitud para su cónyuge, no olvide completar la forma 130A. Es la información complementaria sobre su cónyuge. Esta que acabamos de llenar es básicamente sobre el peticionario. La 130A es sobre el beneficiario. Bueno, espero que este video les haya sido útil. Por favor, suscríbase si aún no lo ha hecho. Denle un me gusta y espero verle en mis próximos videos.